Hola, soy Max Kaiser. Bienvenidos a Kaiser Report. Hace unas décadas el ser humano empezó a decir que había que cuidar el planeta. Fue entonces cuando surgió el movimiento ecologista. Luego empezó también el movimiento de protesta, el de los derechos humanos y después el de Ocupa Wall Street, que pretendía acabar con esos malditos banqueros que son el origen de todos los problemas. Pues bien, ahora se ha abierto un nuevo capítulo en la insurrección mundial contra la ocupación por parte de los banqueros, la GEOPO. ¿Stacy? Max, yo lo llamo la GEOPO y la época del Gulag porque el antiguo sistema de Gulags de la Unión Soviética es el mismo que tenemos actualmente en Estados Unidos, acompañado de un estado policial y de vigilancia hiperactivo que hace que los miembros de movimientos como Ocupa Wall Street estén todo el rato vigilados, tengan a personas infiltradas en sus filas, etc. Y además la propaganda de los medios dominantes hace que la población se vuelva en su contra. Hoy vamos a hablar de un par de actos de resistencia solitarios a base de girocópteros y bombas de confeti que... Girocópteros y bombas de confeti. Me encanta. La noticia salió publicada la semana pasada. Voy a enseñarte un par de imágenes que he colgado en Twitter. Los dos actos de protesta de hoy, girocópteros y confeti. En una de las imágenes vemos a un hombre pilotando un girocóptero. Se trata de un empleado de correos que lleva cartas al Congreso y que protesta contra la ocupación por parte de las grandes empresas. Recordemos que gran parte de culpa de esa ocupación la tiene la campaña de Ciudadanos Unidos, que consiguió que se legalizaran las donaciones de dinero ilimitadas y anónimas para los candidatos a las elecciones. $1, un voto. Sí, y la otra imagen es la de una mujer, Josephine Witt, que hace poco arrojó varias bombas de confeti contra la dictadura del Banco Central Europeo, a la que quiere poner fin. El hombre que sale de fondo enfrentándose a la verdad del confeti es Mario Draghi. Fue una idea estupenda. Aunque bueno, en lugar de romper papel para hacer confeti, también podría haber roto billetes de euros, de libras o de dólares, porque eso es lo que son. Un confeti que emiten los bancos centrales para engañar a las masas y convencerlas de que tienen una razón para levantarse por las mañanas y de que se endeuden hasta las cejas. Y no solo las personas, también los países y el resto del mundo. Aunque eso significa la extinción prematura de la especie humana. Josephine ha conseguido lo que solo una mujer podría lograr. Ha conseguido que hasta Mario Draghi parezca un niño pequeño y repelente, asustado por esta enérgica mujer que le lanza confeti a la cara. Draghi no tuvo otra que quedarse sentado en la silla y poco le faltó para echarse a llorar y pedirle a su mamá que le pusiera el chupete. Bueno, por supuesto, al hilo de la protesta de Josephine Witt contra la dictadura del BCE, conviene subrayar el éxito que están cosechando los medios alternativos y los blogs, de los que, por cierto, se habló la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos, donde una expresentadora de RT, que sigue sin trabajo, por cierto, dijo que los blogueros son una secta que se aprovecha de Internet para usurpar el poder del gobierno y difundir su mensaje, la verdad, en contra de la élite. Al igual que el intercambio de archivos P2P cambió el rumbo del sector de la música y que el Bitcoin está cambiando la industria financiera, los medios y blogs independientes están tirando por la ventana el viejo legado de los medios de comunicación. Y eso va a hacer que algunos estadounidenses que llevan décadas mintiendo 24 horas al día, 7 días a la semana, ahora vayan a tener que aprender a ganarse la vida la protesta trabajando. de Josephine Witt representa un acto de resistencia contra la dictadura del BCE. Josephine dice que cada vez ve más probable que Grecia salga del euro, si es que no ha salido ya. Y Yanis Varoufakis se lo ha confirmado a un periodista con unas declaraciones en las que asegura que los bancos europeos están obligando al país heleno a abandonar la eurozona, porque de lo contrario incumplirán la deuda o quebrarán. Pero hay otro personaje que también protagoniza actos de resistencia solitarios, y ese no es otro que Kim Dotcom, que ha publicado el siguiente tuit. Si tuviera acceso a mis activos, apostaría ya mismo en el criptofondo de capital del Bitcoin a través de Bank to the Future. Si tuviera acceso a mis activos, recordemos que el gobierno estadounidense le confiscó $70 millones en activos, a pesar de que Kim Dotcom asegura que nunca ha estado en Estados Unidos y que jamás ha operado allí. Apostaría ya mismo en el criptofondo de capital del Bitcoin a través de Bank to the Future. Bank to the Future es una organización dirigida por Simon Dixon, que es un invitado asiduo de nuestro programa y que hace poco creó junto a ti, Max, un criptofondo del Bitcoin. Pero ese no es el único tuit que ha publicado Kim Dotcom. Veamos qué dice en el segundo. Dentro de poco, Meganet, el Internet alternativo, hará una oferta de capital a través de micromecenazgo. Prepárense para unirse a esta nueva aventura conmigo y hagamos historia entre todos. Ahí tenemos otro acto de resistencia contra el oligopolio que controla el sistema financiero y bancario internacional y también los medios. Sí, los héroes de nuestro tiempo son Aaron Swartz,
Edward Snowden, Julian Assange y Kim.com, que, además de luchar por la libertad, es emprendedor. Kim.com va a utilizar la plataforma Bank to the Future para recaudar, creo que son $80 millones para Meganet, que hará que los ciudadanos de todo el mundo puedan comunicarse a través de una red encriptada alternativa a Internet. O sea, que gracias a la nueva empresa de Kim.com, la ética del Bitcoin se está aplicando a toda la comunidad de Internet. Estamos estudiando con él formas de compensar ese castigo que le ha impuesto la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos, presidida por Chris Dodd, el mismo que acabó con la vida de Aaron Swartz, tal como lo relata su padre. Repito, Chris Dodd mató a Aaron Swartz. Es totalmente cierto. Sí, has mencionado a Aaron Swartz, al que mataron, o mejor dicho, lo llevaron al suicidio por descargarse revistas académicas cuando estudiaba en Harvard. Pues bien, resulta que una noticia de esta semana, no tengo el titular aquí, contaba que el número de víctimas de la crisis del ébola habría sido mucho menor de haberse sacado esos documentos a la luz. No olvidemos que esas investigaciones universitarias las había financiado la opinión pública estadounidense. Pues bien, como digo, de haberse hecho públicas, se habrían evitado muchas muertes en el último brote de ébola. Nadie intuía que pudiera originarse una epidemia en la zona de Liberia. Pero la realidad es que si hubiéramos tenido acceso a esos documentos, habríamos comprobado la gran cantidad de investigaciones que se estaban realizando en torno al ébola en la región. Sí, la encriptación moderna va a acabar con la iglesia de esta clase belicista, al igual que la prensa escrita destruyó en gran medida el poder del papado y de la Iglesia católica en la Edad Media. Ahora nos encontramos inmersos en una nueva época en la que la encriptación, ya sea a través del Bitcoin o del proyecto Meganet de Kim.com, pondrán fin al papado y a la demencia de los belicistas como John McCain o del conglomerado mediático de Sony Pictures, que pretende llevarse cualquier elemento de propiedad intelectual a su balance general para que solo pueda accederse a él pagando. Sony, Warner Brothers y Lionsgate quieren practicarle al mundo una lobotomía colectiva. Y nosotros tenemos que plantar resistencia. Hablando de Sony y de los oligopolios que dominan gran parte del mercado estadounidense, Google ha llevado el Internet de alta velocidad a muchas ciudades estadounidenses. Pues, ¿a qué no sabes qué ha pasado como consecuencia de ello? Que Time Warner ha multiplicado por 6 la velocidad en esas zonas en las que opera Google. O sea, que podrían haberlo hecho desde el principio. Lo que pasa es que como no tenían competencia, tampoco tenían motivos para hacerlo. Por otro lado, en lo que respecta al caso del ataque informático a Sony, Wikileaks contiene la información de todos los correos electrónicos, cuando antes solo se habían publicado unos pocos. Y lo que muestran esos correos es la existencia de un estrecho vínculo entre el sector privado, entre comillas, del entretenimiento de Estados Unidos y Hollywood. Insisto, supuestamente se trata de un sector privado, no financiado por el Estado. Ahora bien, el remitente de los correos electrónicos es el Departamento de Estado, que se dirige al director general de Sony Pictures Entertainment para decidir la mejor manera de combatir la propaganda rusa, la del Estado Islámico y la del resto de propagandistas. Seguramente el alto cargo del Departamento de Estado le dijera al director general de Sony algo así como: dejémonos de propagandas, mejor centrarnos en el entretenimiento y los productos comerciales. Sí, el discurso de los medios dominantes de Estados Unidos lo escribe el gobierno. Eso parece. Ya. El Estado no lo financia, pero lo dirige. Lo financian los accionistas con esa burbuja que han inflado los bancos centrales y que les permite enriquecerse más rápido que si los financiara el Estado. El caso es que la línea editorial de la ABC, la CBS, la NBC y la CNN la determina el gobierno. Y la de Netflix, HBO, Showtime, Sony Pictures. Es increíble que el guión de la segunda temporada de Castillo de Naipes lo haya escrito el Departamento de Estado. O al menos eso es lo que parece a juzgar por la información de Wikileaks. De hecho, hicieron disfrazarse al pobre Kevin Spacey de marginado de los Village People y lo llevaron al desierto para entrevistarse con ese supuesto líder ruso. Estoy seguro de que Kevin Spacey se sintió como un idiota mientras repetía como un loro la propaganda del Departamento de Estado. Y eso es algo que no puede parecerle bien a nadie que esté a favor de una sociedad democrática. La verdad es que daba vergüenza verlo. La estadounidense es mejor, al menos entretiene. Sí, es más divertida porque se remonta a los 80.
Vamos a ver nuestro último titular. Surrealista, hipotecas con intereses negativos en Portugal y España. Italia será la próxima. El hecho de que las tasas de interés estén por los suelos en Europa ha colocado a algunos bancos en una posición surrealista, en las que las entidades bancarias llegan a deber dinero a los contrayentes de las hipotecas. Al menos un banco español, Bankinter, la séptima mayor entidad hipotecaria del país en valor de mercado, ha llegado a pagar intereses a sus clientes por las hipotecas que habían contraído, deduciéndoles esa cantidad de la suma total adeudada. Otro ejemplo más del apartheid de las tasas de interés. A los que están en el lado bueno del apartheid les pagan por endeudarse. Sí. O sea que si yo te presto $1 millón, no te voy a cobrar intereses. Al contrario, te pago yo a ti. Pero la noticia cuenta que los ciudadanos de a pie que por casualidad salen beneficiados de esos intereses negativos son solo unos pocos, mientras que los banqueros que se benefician de ellos son todos. Y encima se están planteando cómo acabar con ello. Sí, los pobres plebeyos han tenido acceso al mismo tipo de beneficios a los que acceden cada día Bernanke, Yellen, Goldman Sachs o JP Morgan, a los que se les paga por endeudarse. Stacy, tenemos que irnos. La segunda parte va a estar muy interesante. Tendremos como invitado al experto mexicano John Mill Ackerman. Así que no se vayan, quédense con nosotros. ¡Diabo! Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con John Mill Ackerman, escritor y catedrático. John, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Es un placer, Max. Gracias. John, usted es nuestro hombre en México, país que visitamos hace poco y cuyas noticias seguimos muy de cerca. Parece que hay una especie de insurrección en marcha. Sí. Una revuelta popular. ¿Qué está pasando? La batalla por México es capital, Max, así que hay mucho en juego. La economía mexicana es muy importante, no en vano, mueve $1.300 millones. Quiere decir 1,3 billones. Eso, 1,3 billones. Se trata de un país con una importancia creciente para Estados Unidos, que se siente cada vez más aislado, que cada vez necesita más petróleo, que cada vez tiene que invertir más en bancos de fuera y al que cada vez le hace más falta proteger sus fronteras para defender sus intereses nacionales. Y el lugar natural de todo eso es México. ¿Cómo son los medios allí? Tengo entendido que acaban de despedir a una periodista muy popular. Sí. Cuéntenos, parece algo escandaloso, aunque no he oído hablar de ello en la prensa estadounidense. Sí, Carmen Aristegui se llama. Estados Unidos está haciendo un gran esfuerzo por reconquistar México, que es independiente y lleva siendo un país soberano desde hace mucho tiempo, y que además está mucho más próximo a los países latinoamericanos que a Estados Unidos. Estados Unidos pretende incorporar a México a Norteamérica. Incluso hay un estudio elaborado por el exdirector de la CIA y general al mando del ejército estadounidense en Afganistán, David Petraeus, y uno de los antiguos directores del Banco Mundial que señala que México tiene que formar parte de la fortaleza de Estados Unidos, llevarlo a su lado del mundo y sacarlo de América Latina. Parte de ese plan consiste en adueñarse de los recursos naturales y en controlar la seguridad, la guerra contra la droga y la venta de armas. Y para que esto ocurra, Estados Unidos tiene que hacerlo sigilosamente, sin que nadie lo note. ¿Usted considera que todo ese blanqueo de dinero y esa guerra contra la droga que forman parte de la actualidad mexicana son un paso más en la recolonización del país azteca por parte de las empresas estadounidenses con el objetivo de desestabilizar la nación y de crear una zona de comercio entre ambos? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte eliminó muchas barreras y permitió que muchos ejecutivos estadounidenses acudieran a México a hacer negocios, de forma que las drogas empezaron a transitar hacia el norte y las armas hacia el sur. Eso es. Me gustaría hablar de los 43 estudiantes que desaparecieron hace unos meses. ¿Ha desencadenado ese suceso algún movimiento como el de Podemos en España o el de Syriza en Grecia? ¿Es eso lo que está pasando? Bueno, Max, yo creo que hay un importante foco de protesta popular que puede ser más fuerte aún que Syriza o que Podemos. Pero Podemos va a llegar al gobierno y Syriza ya lo está. Y yo creo que el movimiento de la Revolución Mexicana también lo logrará. ¿Es eso lo que está pasando allí? Ese es el proceso. Lo que pasa es que empezó hace poco y eso lleva su tiempo. ¿Tienen algún nombre? Bueno, hay un nuevo partido que se llama Morena y que está tratando de congregar ese espíritu. Y si el movimiento social y Morena consiguen limar sus diferencias y crear un movimiento verdaderamente importante con miras a conquistar el poder, México podría ser un ejemplo de poder popular aún mejor que Grecia o que España, porque estos dos últimos países pertenecen a Europa y como tales no tienen esa larga tradición de resistencia contra el colonialismo.
Tampoco tienen una revolución como la mexicana, que en 1910, antes incluso de la Revolución Soviética, redactó una de las constituciones más avanzadas de la época, que puso controles a la sobreacumulación de riqueza por parte de los bancos y que garantizó los derechos de los ciudadanos en relación con el petróleo y la tierra, lo que la convierte en una de las mejores cartas magnas del mundo. Y la Constitución sigue vigente, o sea que los que luchan en México tienen la historia de su lado. Pero los otros poderes son muy poderosos también, con entre 9.000 y 29.000 millones de dólares, por lo que sabemos. ¿Sabe una cosa, Max? Cada año se bloquean en México entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, y otros 50.000 millones salen del país con destino a los paraísos fiscales, mediante fijaciones del precio de las transferencias y otras formas ilícitas de sacar el dinero. Es decir, que en México estamos viviendo una nueva forma de colonialismo, que consiste en extraer la riqueza, blanquear dinero y destruir el gran patrimonio que tiene el país. Pero los medios estadounidenses no hablan de eso. Prefieren hablar del conflicto entre Ucrania y Rusia, a la que ven como una amenaza existencial sin darse cuenta de que Rusia tiene derecho a defenderse de la expansión hacia el este de la OTAN y de la Unión Europea. Da la impresión de que si Estados Unidos no encuentra una base militar suya en territorio ruso, John McCain tiene que ponerse pañales para no hacerse de vientre encima. Por eso invadieron Ucrania, para expandirse hacia el este. Y en México pasa igual. México siempre ha sido independiente y soberano. De hecho, no tenemos bases militares estadounidenses, al contrario que Colombia o ¿Cómo lo Cuba. han conseguido? Como la Revolución Mexicana y la independencia. El problema es que ahora Estados Unidos quiere que eso se acabe. La política exterior de Estados Unidos siempre es hipócrita, todos lo sabemos. Pero en México lo es aún más. Seguramente sea el país del mundo donde más hipócrita es. ¿Qué hay de los oligarcas mexicanos? Que están del Ya lado que de hablamos de Estados la Unidos. diversidad mediática, creo que van a celebrarse elecciones federales en el 2015 y que despidieron a la periodista por... Sí, la echaron. Y eso que era la presentadora más popular de la mañana. ¿Y dónde está la Fox? ¿Y la BBC? ¿Dónde está Newsnight y esa BBC imparcial? Porque no les he oído hablar de ello. A lo mejor es que la BBC no es tan imparcial. ¿Qué pasa? ¿Que quizás estén a sueldo de los oligarcas? Jamás lo habría imaginado. En México, los medios nacionales están controlados por dos grandes empresas, Televisa y TV Azteca. Eso en lo que respecta a la televisión. ¿Cómo? ¿Teleazteca? ¿Ricardo Salinas Pliego? ¿Nuestros amigos? Sí, Televisa y TV Azteca. ¿Es un duopolio? Sí, hay menos libertad de prensa en la televisión de México que en la de Venezuela. Fíjese. Yo apoyo a Ricardo, que hace poco adoptó el Bitcoin a través de BitReserve. Creo que con eso se acabará con los prestamistas del día de pago que tanto se han aprovechado de la gente. Tengo entendido que Ricardo es muy religioso, muy católico. El catolicismo sigue estando muy arraigado por allí. A lo mejor ha visto a Dios encarnado en el Bitcoin y en Satoshi Nakamoto. No podemos dejar fuera a Ricardo. Bueno, si analizamos el panorama mediático de México, Ricardo Salinas Pliego es uno de los grandes magnates y como tal controla el mensaje que se difunde en Recemos sus por él. medios. México tiene una sociedad civil muy dinámica. Por ejemplo, la gente utiliza un montón las redes sociales para buscar información. Y muchos ven su programa por televisión, Max. ¿En México? Sí. ¿Nos traducen al español? No hay libertad de prensa en la televisión de México. Tienen que ser los medios de fuera los que nos presten atención. Y la batalla por México es muy importante. Yo lo comparo con la Guerra Civil Española. Antes de que Hitler invadiera Polonia y antes de que el fascismo extendiera su garra por Europa y el resto del mundo, se produjo la batalla por España. Los republicanos españoles luchaban por la democracia y en contra del fascismo, pero entonces llegó Franco con ayuda de los nazis. ¿Y dónde estaba el Reino Unido, Francia o Estados Unidos para apoyar a los republicanos? Los ciudadanos sí que ayudaron, pero ¿y los gobiernos? Prefirieron mirar para otro lado. Pues bien, eso es exactamente lo que está pasando ahora en México. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, los gobiernos y los bancos, o sea, la élite financiera y política internacional, miran para otro lado. Mientras los cárteles de la droga, los intereses financieros, las armas, la violencia y la sangre acaban con el país. Lo bueno es que el pueblo mexicano no es tonto. Al contrario, es muy consciente de lo que pasa y por eso sale a la calle, para organizarse y luchar, ya sea la sociedad civil o los nuevos partidos políticos que se están creando. Yo creo que en los próximos años, si recibimos el apoyo y la atención necesarias por parte de los medios internacionales como ustedes, Max, México triunfará como Syriza y como Podemos, o incluso más aún, y además a las puertas de Washington. Sería enviar al mundo una señal muy potente, la señal de que es posible.
con organización se puede lograr, Max? A mí me sorprende mucho toda la hipocresía que hay en este tema, porque al sur de la frontera estadounidense, en México, se está luchando por los derechos humanos y en contra de la tiranía. Y aún así, los medios estadounidenses lo están pasando por alto, porque prefieren centrarse en lo que ocurre en Rusia, seguramente por una cuestión de fetichismo. Y con los políticos pasa igual. Por ejemplo, cuando desaparecieron los 43 estudiantes desde México y desde Estados Unidos, donde viven unos 35 millones de mexicanos, surgieron muchas presiones hacia la clase dirigente estadounidense, no hacia Obama, que realmente no puede hacer demasiado, sino hacia el poder legislativo, como los senadores y los miembros de la Casa de Representantes, para que expresaran su solidaridad con el pueblo mexicano. Pues bien, no hubo ni un solo miembro de la Casa de Representantes ni del Senado que mostrara directamente su solidaridad con las personas que luchaban sobre el terreno por los derechos humanos. En cambio, todos ofrecieron su apoyo al autoritario y militarizado gobierno de Enrique Peña Nieto, que es un títere en manos de Washington. Evidentemente. En Europa es distinto. Europa es más consciente y está más abierta a entender lo que pasa en México, porque no tiene tantos intereses económicos. En Norteamérica hay tres grandes países: Canadá, Estados Unidos y México, por diferenciarla de Sudamérica. Canadá parece haberse plegado a los intereses del petróleo, el dinero y el gobierno. En Canadá no hay ningún tipo de movimiento ni de revolución, a pesar de que el país se haya visto diezmado por la llegada de los oligarcas. O sea, que los canadienses no van a entrar en la lucha porque prefieren pasar la noche del sábado viendo un partido de hockey y escuchando los comentarios de mi héroe, Don Cherry, que es el que me inspira los sábados por la noche cuando veo los partidos de hockey por la televisión canadiense. Pero Canadá no tiene capacidad para resistir a la oligarquía del petróleo de Estados Unidos. En cambio, México sí que la tiene. México es un país enorme, cuenta con una población de 120 millones de habitantes y otros 35 millones que hay en Estados Unidos, lo que hace un total de unos 150 millones, todos ellos con una larga historia de movimientos sociales, lucha por la dignidad y defensa de lo público y de los derechos humanos. ¿Qué pasa con los mexicanos que hay en Estados Unidos? ¿Son la quinta columna? ¿Qué tienen pensado hacer? Estados Unidos es el tercer mayor país en lo que se refiere a población latinoamericana, después de Brasil y México. De hecho, hay más latinoamericanos que en toda Colombia, que sería el cuarto. O sea, que hay un gran potencial. Sí, pero cuando el cerebro se disneyfica y se vuelve estadounidense, lo único que le importa a la gente es saber cuándo estrenarán la próxima película. De temas políticos, nada. Esa es la batalla que se está librando actualmente en México y a ambos lados del Río Grande, la de la conciencia. Nosotros estuvimos hace poco en México. Y la verdad es que nos pareció un país con una cultura increíble, puesto que las antiguas culturas siguen muy presentes a día de hoy. Desde luego. Las tienen delante de sus narices, como si fueran una forma de despertar la conciencia. No estar concienciado con lo que pasa es algo que resulta del todo imposible en México. Exacto. Porque esas culturas están en el aire. Están en la historia, en la política. El nombre del partido del que le hablaba hace un momento, Morena, es el acrónimo de... Tenemos que irnos. Movimiento de Regeneración Nacional. En México sabemos que tenemos unas fuerzas armadas muy poderosas que luchan contra nosotros, pero tenemos la esperanza de que juntos lograremos vencer. Muy bien, John. Muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, Stacey Herbert. Quiero agradecer su presencia a nuestro invitado John Mill Ackerman. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos en Twitter, Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.